Gloria a Dios. Primera de Corintios 11. Leemos el verso 23, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado al Señor. Aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí delante de ti y frente a tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos en el nombre de Jesús, en esta hora, que extiendas tu mano con poder sobre cada uno de nosotros. Danos espíritu de sabiduría y revelación en tu palabra, en el conocimiento tuyo, oh Padre Celestial, y permítenos que tu palabra corra en nuestras vidas, sea glorificada, que seamos cambiados para servirte mejor y para llevar mucho fruto y buen fruto, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. Vamos a hablar hoy de la Santa Cena. Es un tema que no es como el más usual para dar enseñanzas, pero lo comenzamos a aprender desde que estamos nuevos en el camino del Señor, en las clases que nosotros recibimos para ser instruidos antes del bautismo. Hay una lección dedicada a la Santa Cena. Pero vale la pena, dada la importancia que tiene en nosotros, vale la pena siempre mirar esta enseñanza maravillosa del Señor y qué tiene que ver esto con nosotros. Porque a la realidad no se puede convertir en un rito, en algo que se hace y ya, sino que tiene un significado muy profundo. Tanto así que cuando el Señor les explica aquí todo eso, la terminación es: y cuando ustedes hagan esto, dice, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, que la Santa Cena tiene una connotación para nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Porque este no es una costumbre para llenar un vacío, sino que realmente tiene una enseñanza hablándonos nuestro amado Dios acerca de nuestra condición, pero también de nuestro Salvador. El Señor Jesucristo viene a ser aquí el centro de toda esta enseñanza. Y realmente el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida. Sea como sea y digamos lo que digamos, hay un centro del Evangelio y es el Señor Jesucristo. Porque nosotros predicamos a Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo.
y esperamos al Señor Jesucristo. O sea, es el centro de nuestra vida. Y aquí es el centro de esta enseñanza. Dice, explicando, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a los discípulos y les dijo, tomen y coman de este pan, recíbanlo, cómanlo. Esto es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y luego cuando ya les dio el pan, luego les dio la copa y les dice, tomen de esta copa porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y cuando termina de darle todo esto, les dice, todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces quiere decir que esto es para mantener vivo dentro de nosotros un hecho que debe mantenerse ahí, porque de lo contrario nos convertiríamos en personas con otros objetivos y probablemente nos convertiríamos en personas religiosas, nos convertiríamos en personas tradicionalistas. Es un hecho vivo que tiene que mantenerse ahí. Por eso dice, todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Queremos aclarar que esta no es la primera vez que se celebra. Para nosotros como cristianos, sí es la enseñanza de lo que nosotros en nuestra forma de hablar como creyente le llamamos la Santa Cena. Otros le llaman la Cena del Señor. Otros le llaman la Mesa del Señor. Pero el Señor Jesucristo realmente está haciendo con los discípulos lo que ellos ya tenían por enseñanza miles de años. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, fue cuando se instituyó esto, el último momento que ellos iban a salir, porque ellos fueron esclavos 430 años. Y después de 430 años, Dios los sacó con mano poderosa de allá de Egipto, de su esclavitud. Ya no siguieron siendo esclavos, ni siguieron siendo solamente hijos de Abraham o la descendencia de Israel, sino que a partir de ahí ellos entran en una etapa que los pasa de ser solo un pueblo de esclavos a ser una nación para Dios. Porque antes de eso ellos eran conocidos, eran ese pueblo de hebreos que por alguna razón allá los egipcios lo veían a su manera y podían utilizarlos y hacer con ellos lo que querían. Pero Dios dice, de ahora en adelante ustedes ya no van a estar más esclavos aquí. Ustedes van a salir, vamos a tener un encuentro y es el momento de la salida cuando se instituye esto que el Señor mismo les está enseñando ahora a los discípulos bajo, como dice Él, el nuevo pacto en mi sangre. O sea, que aunque la celebración era muy parecida, a partir de este momento, esta celebración viene a ser
lo que era antes para el pueblo judío y lo que es ahora para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Porque para el pueblo judío significa la salida de Egipto, fueron esclavos. Y hubo dos cosas importantes en ese momento de la salida. Hubo dos cosas. Primero, ellos eran esclavos y Dios hace milagros, no uno. Ustedes han oído de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Dios hace milagros y, como él mismo dice, con mano poderosa los sacó. Dios los sacó de Egipto para que nunca más volvieran a ser esclavos. O sea, ese es el hecho que da a este pueblo una identidad. Ahora tienen un Dios que los saca y los toma para él. Ese es el primer hecho. El segundo hecho, que no es menos importante ni más importante, sino que fueron simultáneos, es que en la salida, en el momento de librarlos, Dios los conserva con vida. Porque no es fácil ser esclavos y salir y decir, bueno, yo me voy porque yo soy fulano de tal. O decir, bueno, nosotros nos vamos y aquí no pasa nada. No, porque los que son los amos querían y de hecho intentaron hasta el último momento que si no se dejaban controlar, que ellos los podían matar. Pero ese día, el día en que se celebra esta Pascua, también sucedió algo. Ustedes saben por qué se hizo la Pascua, ¿verdad? Porque ese día iba a pasar sobre toda la tierra de Egipto el ángel de Dios. E iban a morir en Egipto todos los primogénitos. Todos. Dice, desde el que se sienta en el trono de Faraón, estamos hablando de la casa real, hasta la casa del sirviente, y los animales. Y va a haber una mortandad terrible, que ustedes y yo sabemos que no importa lo que diga el ser humano, Dios es real. Y Dios es Dios en todas las épocas. Y nada puede opacar a Dios ni a su poder. En estos días, y permítame hacer un paréntesis, lo poquito que he podido mirar o oír de las noticias, cada vez la gente está más asustada porque pasan muchas cosas en la naturaleza, a nivel de la sociedad, y ahora la gente está asustada por unas circunstancias también con los animales. Porque dicen que los animales y toman fotos y videos y los muestran en unos comportamientos muy extraños. En China, en el Reino Unido, en Inglaterra, en el resto de Europa, dicen que están sucediendo cosas muy extrañas. Digo, dicen, yo no lo he visto con estos dos ojos, he visto los reportes que pasan, como yo creo que la mayoría de ustedes habrán visto. Ovejas andando siempre en círculo, caballos andando siempre en círculo, hormigas andando siempre en círculo, o sea, una cantidad de cosas extrañas, aves, peces, y también el hecho de que muchas de estas aves, por ejemplo, que están en eso, que a veces caen una cantidad muertas en cualquier lugar, en una ciudad, en donde sea, y es extraño. En aquel tiempo, la primera potencia era Egipto. Siempre a través de la historia el ser humano se ha empoderado, o sea,
siente que tiene el control de las cosas y que lo que yo digo aquí es lo único que puede pasar. Y se le ha olvidado lo que dice la palabra cuando habla de nuestro Dios mirando a nosotros los seres humanos. Dice, Él se acuerda que nosotros somos polvo. Dios se acuerda que los seres humanos somos polvo, que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, pereció, su lugar no se volverá a saber dónde estaba, de dónde se cayó la flor. Dios se acuerda. Los seres humanos a veces no. Entonces, en este caso aquí, Dios extiende su mano y hay 10 plagas terribles. La última es esa, que tiene que haber un muerto en cada casa. Y la Pascua quería decir algo extraordinario para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Ellos iban a tomar un cordero de 1 año, sin defecto, por familia. Incluso da detalles y dice, si la familia fuera tan pequeña que una sola familia no se alcanzara a comer ese cordero, entonces se tiene que unir con la familia vecina. Y hacen la cuenta sobre el cordero, más o menos la cantidad que puede comer, para que el cordero se lo coman todo. Porque hay que comérselo todo. También habían unas normas, y esas son las normas, eso es nuevo para ellos en ese momento, no se lo pueden comer guisado, no se lo pueden comer frito ni de ninguna otra manera, solo asado al fuego. Solamente. Lo tienen que acompañar con panes sin levadura. O sea, no como el pan que nosotros acostumbramos, comemos, que es blando, y eso era un pan como, diríamos como el que se hace, por ejemplo, para la Santa Cena, nosotros que usamos a veces un pan macizo, que usted come un pedazo y siente que comió, de un pan macizo, sin levadura. ¿Qué más? Había una cosa muy extraña aquí y dice, se lo tienen que comer y no lo pueden sazonar con ninguna cosa, no le pueden echar comino, pimienta, nada como acostumbramos nosotros, que cuando vamos a comer una cierta carne, se nos gusta poner unos sabores agradables al paladar, ¿cierto? Y incluso lo dejan de un día para otro, no, dice, tiene que comérselo con hierbas amargas. Tremendo. Tiene que comérselo con hierbas amargas. Y no pueden dejar nada. Esa es una enseñanza tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué con hierbas amargas? Era la última comida de ellos en Egipto. La última. Después de ahí ya no eran más esclavos. Y Dios quería que el último sabor que les quedara en la boca a ellos fuera de hierbas amargas. Que nunca quieran volver a ir a comer en Egipto. ¿Cuánto me está entendiendo la enseñanza? Bueno, todo esto acerca del comer, pero había una cosa importantísima aquí. ¿Cuál era? La sangre del cordero. Cuando ellos sacrificaron el cordero, no podían botar esa sangre. Tenían que conservar esa sangre y tenían que hacer un hisopo. Vamos a decir, ¿cómo lo diríamos hoy? Como amarrar unas ramitas, como ustedes lo quieran imaginar, ¿sí? Algo que pudieran poner dentro de la sangre y que absorbiera la sangre. Y con eso, con ese instrumento que le llamaríamos ahí un hisopo, como usted lo quiera describir en sus palabras, tenía que tomar
esa sangre y untarla a los dinteles de la puerta. O sea, tenía que, con la sangre que el cordero había derramado, tenían que untar las puertas de la casa, los dinteles de la casa, y tenían que untar los postes que estaban al frente donde se sostenía la casa. Y era de vida o muerte. O sea, no era un juego, no era un deporte. El Señor se lo advirtió. O sea, con esa sangre ustedes me untan cada puerta donde está mi pueblo. Cada uno tiene el deber de untar esa sangre ahí, y el deber de untar esos postes o pilares frontales donde se descansa la casa, para que yo lo vea. No es que Dios no vea, pero Dios quería que ellos entendieran. Dijo, porque cuando pase el ángel destruyendo, matando a todos los primogénitos, todo el que esté dentro de esa casa que está marcada con la sangre del cordero estará salvo. Gloria a Dios. Todo el que esté dentro de la casa, y el Señor les hizo una advertencia: no respondo por ninguno que se salga de la casa. Así de claro. Digo, no respondo por ninguno que se salga de la casa. Tiene que estar la casa bien marcada con la sangre del cordero, los pilares bien, que se note que está la sangre del cordero ahí. Y las personas que van a ser cobijadas tienen que estar dentro de esa casa. Las puertas tienen que estar cerradas y tienen que estar adentro. Porque si alguien sale, no habrá nada que hacer. Todo esto es una enseñanza con un valor excepcional para nosotros los hijos de Dios. En todas las épocas, todos los cristianos hemos vivido así, en una batalla. En el libro de Efesios lo describe, en el libro de Gálatas describe. Bueno, siempre está todo esto claro, pero hoy más que nunca, cuando la iglesia está a punto de terminar su jornada sobre este planeta Tierra, debe haber una conciencia extraordinaria acerca de esto. Porque a la iglesia tiene el derecho de venir todas las personas que quieran. Estoy hablando del sitio físico. Aquí puede venir cualquiera, es un sitio libre. Así que puede venir una persona que ya tiene claras las cosas con Dios. Puede venir una persona que no tiene claras las cosas con Dios. Puede venir la persona que estuvo en el Señor y ya no está en el Señor, pero quiso venir a la casa de Dios. Puede venir un amigo que nunca había venido y no sabe muy bien del Evangelio. Puede venir a la iglesia. Han entrado personas borrachas. Personas drogadas, ustedes lo han visto aquí. Llegaron bajo el efecto de las drogas, gracias al Señor, en medio de toda el tiempo de adorar y de todo. Esa persona en medio de su estar perdido en su mente, por allá en el fondo de su alma alcanza a escuchar la voz de Dios, y así drogados o borrachos y todo han venido. Por favor, oren por mí, quiero ser libre. Es una bendición. Pero la conciencia debe ser privada, particular. Hoy estamos frente al punto más crítico de la historia de la iglesia. Es mi pensar.
es mi pensar. En el Señor, pues cada uno tiene, ¿verdad?, alguien que le enseña. Hemos estado juntos aquí por un tiempo. En el caso particular, tengo un poco más de 50 años de estar en el camino del Señor. Y todo lo que yo percibo, mi padre era pastor. Me crié literalmente en una iglesia, me refiero, físicamente en un sitio donde ya se predicaba. No soy un hombre viejo, tampoco soy un muchacho. Pero en lo que queda en mi memoria, nunca había visto, no me acuerdo, que las circunstancias me parecieran tan cruciales a lo largo de los años como ahora. Estoy hablando a título personal, esto no es estoy leyendo ningún verso de la Biblia, estoy hablando a título personal. Todas las cosas que veo, que oigo, que percibo a todo nivel, están por fuera de lo que alguna vez yo hubiera pensado que como hijo de Dios, como con cualquiera de ustedes, tendría que ver. Es la verdad. Nunca me imaginé que las cosas que la Biblia dice acerca de señales y de cosas estuvieran cumpliéndose de una manera tan tajante en el periodo que a uno le corresponde vivir. Y no estoy hablando de una sola cosa, estoy hablando de todo. De todo. Nunca me imaginé que la plataforma de acción o el escenario y el sistema sobre el cual ese personaje que dice la Biblia que gobernará el mundo porque Dios le dio su tiempo, porque no es tampoco porque se le antoja. Yo nunca me imaginé que eso se iba a cumplir estando humanamente yo aquí. Yo me imaginé pero una cosa tan generalizada como ahora no lo había imaginado. Por eso digo, al hablar de esto, de cómo el Señor saca al pueblo de Egipto y cómo la sangre del Cordero es vital para que ellos mantengan la vida, tiene que causar en nosotros una conciencia que sea inamovible. En usted y en mí. Sin importar que habrá circunstancias siempre allí, unas y otras, en términos de cualquier cosa, deberá haber esa conciencia porque el Señor se lo dijo a ellos, le dijo, los que estén dentro de la casa que esté bien señalizada con la sangre del Cordero, ahí estarán a salvo. Si alguien se sale de ahí, no respondo. Entonces, es importante para nosotros pensar en cómo sucedió con ellos, porque ahora el Señor Jesucristo dice, ahora el Cordero soy yo. Y cuando les da el pan le dice, esto es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y cuando les da la copa le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. O sea, tiene que haber una conciencia y no sé, hoy yo le doy gracias al Señor. Veo el lugar con una asistencia bastante importante. No conozco a todos los que están aquí, algunos tal vez para mí sean nuevos a la vista. Otro dirá, no, pastor, yo vengo aquí continuamente, entonces yo no tengo toda la retentiva para saber quién es cada cual. Pero sí hay una cosa que tengo que decir a conciencia. Y es, hoy
y no estoy hablando del hoy por la fecha de hoy, sino hoy en esta época, cada uno de nosotros debemos tener una conciencia clara de si en verdad el Señor Jesucristo es para nosotros el Cordero de Dios. Y si en verdad para nosotros Él hace la diferencia entre la vida y la muerte, y si en verdad nosotros nos hemos interesado en que la sangre del Cordero realmente sea visible en mi vida, en la puerta de mi casa, en los postes que sostienen mi casa, y en la estructura interna que yo pueda tener como persona, si realmente, porque el Señor dice, si alguien se queda por fuera no respondo. Y esa ya es una cosa muy particular. Miren, las iglesias a usted y a mí nos pueden predicar los pastores, el que sea, y decirnos, y usted tiene que vivir así, así. Todo eso está bien, eso está, es instrucción, es doctrina. Sí, pero eso no es la esencia. La esencia es su vida y la mía, la seguridad de que sí, la sangre del Cordero está en todo el marco de la puerta de entrar, de salir, de mi vida, y en los pilares que sostienen mi vida. Y la conciencia de estar ahí adentro, porque si se sale, se queda por fuera de la cobertura. Entonces, y el Señor me inspiró para que les hablara de esto. Creo que Él sabe por qué. No estoy aquí para decirle qué más y qué menos debe hacer usted. Estoy aquí para decirle el punto central. El Señor dice aquí, esta sangre, ese nuevo pacto, es mi sangre que es derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Y luego, la parte donde yo quería referirme con ustedes, donde dice, todas las veces que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, ustedes están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, esto no es una cosa pasajera, no es una cosa casual. Esto no es como una costumbre. Esto no es un ritual. Esto tiene que ver con nosotros desde ahora en Cristo hasta la eternidad. Mire que hay dos cosas en ese verso que me impactan. Una dice, cada vez que ustedes coman este pan y beban esta copa, están anunciando la muerte del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué están anunciando la muerte del Señor? ¿Por qué cada vez que participemos de la Santa Cena tenemos que pensar en la muerte del Señor? ¿Por qué la iglesia como tal, por qué el creyente como tal tiene que anunciar la muerte del Señor? ¿Por qué tiene que pensar en la muerte del Señor? Porque recuerde que nosotros dependemos de Él para nuestra salvación. O sea, tenemos que estar pendientes que el Señor murió por nosotros, que Él es el Cordero de Dios, que dio su vida por mí. No se debe obviar. No es venir a la iglesia porque sí, yo voy porque si no el pastor va a llamar, o si no los hermanos del grupo me van a llamar, y qué pasa si no. Bueno, no se trata de eso, señores. No se trata de eso. Si la vida cristiana es mucho más que asistir a la congregación, es mucho más que eso. ¿Cuántos me están entendiendo?
Porque habrá quienes nunca pudieron asistir a la congregación, porque no había congregación. Como el ladrón que murió en la cruz al lado del Señor. No se alcanzó a bautizar, no alcanzó a ir a la congregación, no alcanzó nada. Era el último momento de su vida. Pero el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, habrán personas que así en su vida no tuvieron oportunidades que probablemente usted y yo tenemos. Pero esto no se trata solo de venir a la iglesia. O sea, no se trata de venir el domingo o el día que considero que es el que me queda a mí con mayor facilidad, etcétera. No, esto se trata de entender que el Señor Jesucristo realmente es el Cordero de Dios que murió por mí, que su sacrificio está vigente, que sin Él yo no tengo nada. Y estoy refiriéndome acerca de la vida eterna. Estoy refiriéndome acerca de la vida eterna porque esa es la verdad. Mire, vimos en una época de muchos contrastes. Esta época, estoy hablando de este momento. Y quiero decirle esto para hacer conciencia. Decimos que humanamente esta época es terrible, ¿cierto? Se dice, por ejemplo, de la inflación. En algunos lugares eso es una cosa que le llaman hiperinflación, en otras llaman inflación galopante. Los precios de los alimentos suben. Comparado la moneda nacional de muchos países con otra moneda que sea más fuerte, como por ejemplo el dólar o el euro, se devalúan ciertas monedas, las otras se suben. El petróleo es una tragedia para el mundo. Vivimos en un mundo de petróleo y en un mundo de tragedias por el petróleo. Los viajes, peligrosísimos, porque dicen los expertos en salud que en un mundo tan contaminado como el nuestro, basta que una sola persona de cualquier lugar tome un avión y se traslade a otra parte del mundo para llevar consigo un desastre. Entonces, los virus, los problemas de salud viajan en avión, en cruceros, en barcos, en todo lo que usted quiera. O sea, se supone, ya cerrando todo eso, encontramos unos contrastes muy terribles. A pesar de todo, que los precios de los alimentos suben exageradamente, para nadie es un secreto porque todos vivimos en este planeta. Que los impuestos cada vez más los gobiernos aprietan porque necesitan más dinero y el dinero está en el bolsillo del pueblo. Entonces, los impuestos cada vez mayores, más impuestos, reformas tributarias a cada rato, etcétera. Sin embargo, usted encuentra un contraste terrible. ¿Cuál? Póngalo como quiera, la gente vive en un afán desesperado de ir y venir, viajar, correr, disfrutar. Como pastor uno lo experimenta, porque no es sino que haya un de esos que hay 3 días de corrido que son como de descanso. Aquí le llamamos puente festivo. Ahí no hay inflación, ahí no hay problema de impuestos. Los mismos creyentes, y la familia tal, yo me fui para Nueva York, y la otra, yo estoy en Viena, la otra, pastor, voy para París, la otra, amén, vayan y cuando vuelvan aquí los esperamos. Estoy diciéndolo a mi manera. No es pecado que usted viaje, no me vaya a malinterpretar. No es pecado que usted descanse. Estoy diciéndole las contradicciones y las paradojas de la vida. Entonces, en medio de todo lo que vemos, también el ser humano recurre a ciertas cosas
no tanto porque tenga o no tenga los medios, sino que se siente o considera que es como un medio de escape. Porque el drogadicto, cuando no puede más, va y busca lo que sea de droga, así sea la cosa más barata, y ahí se escapa. El borracho busca una cerveza o lo que sea, o una cosa hecha casera, y ahí se escapa. Pero usted y yo, que somos cristianos, también tenemos nuestros escapes. Y no estoy rechazando nada de lo que usted hace, ni le estoy acusando, le estoy diciendo, hay que tener siempre claridad. Por eso les digo, es crucial en esta hora de la vida, es crucial que tengamos una conciencia acerca de que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que cada vez debemos estar anunciando la muerte del Señor. ¿Cuándo? Hasta que Él venga. O sea, una conciencia permanente de que yo soy salvo porque Cristo me salvó. Es básicamente lo que le quiero decir. En medio de los escapes que nos pueda proporcionar la vida. ¿Cómo se siente usted cuando viaja? Pues libre. En ese momento hay restaurantes. Aquí es caro. Cuando ya usted va de viaje, hay que entrar aquí en el que se necesite. Hay que sacar la tarjeta de crédito. Hay que hacer aquí, hay que hacer. Eso es como que se libera. No estoy diciendo que es pecado. Estoy diciendo es una situación emocional, psicológica. Las personas aquí nos quejamos de todo y no queremos comprar a veces ni la comida necesaria para llevar a la casa. Cuando sale hay que comprarle un regalo a la suegra, otro al suegro, uno al otro aquí. Y usted trae 2, 3 maletas más de las que llevó. Y no le importa, es un medio de escape, como que se desahoga. No estoy diciendo que sea malo ni estoy acusándole. Estoy diciendo, en medio de todo esto, es por eso que el Señor nos dice aquí: cuando ustedes coman este pan y beban esta copa, ustedes están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, la conciencia de que soy salvo porque el Señor Jesucristo hizo un sacrificio por mí para darme vida eterna, no se puede ir indiferentemente de las condiciones que me rodeen. Si estoy en el tiempo que más me obliga, porque a veces la vida me obliga a pensar en la eternidad. Se lo voy a decir otra vez y no piense que estoy diciéndole cosas extrañas, está en la palabra. Digo, a veces la vida me obliga a pensar en la eternidad. Cuando hay un familiar enfermo que ya está a las puertas de irse, ¿sí lo obliga la vida a pensar en la eternidad o no? Cuando uno mismo se enferma y como que nada le funciona en términos de medicina, ¿sí lo obliga a pensar en la eternidad o no? Cuando hay un desastre natural y que uno se ve que todo lo que había desaparece y que pronostican que puede seguir siendo peor, ¿sí lo obliga a pensar en la eternidad o no? O cuando usted vive en una ciudad como las ciudades que estén por allá en guerra y caen bombas a la derecha y bombas a la izquierda, se murió el vecino al frente, etcétera, ¿lo obliga a pensar en la eternidad, sí o no? Pero hay cosas que nos distraen de pensar en la eternidad también. Una buena comida, una buena cama, un buen salario, un tiempecito de descanso, cuando el futuro parece brillante y prometedor delante de nuestros ojos, cuando tenemos ahorritos, etcétera. Hay cosas, sí, cuando usted puede levantarse en la mañana, se siente lleno de vigor, su ducha se arregló, es buen creyente, va a arreglar para ir a la casa del Señor, pone buen perfume.
pudo venir en su carro que está excelente. Hay cosas que nos obligan a pensar en la eternidad y hay cosas que tienen la tendencia a hacernos pensar que aquí está todo nuestro futuro. Sin importar cualquiera de las dos circunstancias, lo que estamos diciendo aquí es: el Señor en esta parte de la Escritura nos está diciendo, es mi deber y es su deber recordar, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, para que mi conciencia se mantenga clara y para que yo no esté en dos aguas, porque la vida cambia, pero las realidades de Dios y la verdad de Dios es eterna. Dios es eterno, su palabra es eterna, su palabra es eterna. Dios es eterno. Todo lo que pase a mi alrededor puede ser así, puede ser de esta otra manera, no importa, pero Dios lo que nos está diciendo aquí es: hay una situación que no se puede, no se debe obviar. ¿Cuál? Hay que recordar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Hay que estar pendiente de esa realidad, hermano. No importa si comimos bien, no importa si después de este culto usted va a hacer una celebración, porque gracias a Dios se puede hacer la celebración, el uno cumple años, el otro tiene aniversarios, etcétera. No importa lo bueno que esté, recuerde siempre, la muerte del Señor hay que anunciarla hasta que Él venga. Nunca se nos olvide, porque llegará el momento en que todo lo bueno que disfrutamos también terminará.